Hola hermanos, domingo 10 de la mañana, estamos comenzando con el tema. Vamos a conversar de la integridad, de cómo una vida íntegra afecta los resultados de esa vida. Y voy a partir con un ejemplo del Antiguo Testamento, que es Daniel. Les voy a leer de Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4, y dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Bien, entonces el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Hace ya miles de años atrás, ocurrió esto, tomó de Israel, los trajo cautivos, ¿cierto? Y trajo entre todo el pueblo del linaje real a jóvenes, no tenían tacha, buen parecer, enseñados toda sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y le pidió a Aspenaz que le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Por qué digo que eran así? Porque la Biblia confirma, porque se escogieron a varios jóvenes para ir al palacio del rey. Y tenían estas cualidades. Y entre ellos estaba Daniel. Entonces, bueno, es lo que ocurre hoy, hermanos. Sí, hoy no ha cambiado mucho eso. Si quieres gente que va a escoger gente con ciertos requisitos, con ciertas condiciones para los diferentes cargos y cosas así. El ejemplo de Daniel hay que mirarlo con calma, leer el libro varias veces y entender lo que pasa con Daniel. Daniel estuvo hasta su muerte ahí. De joven fue capturado, ¿cierto? Y entonces Daniel y otros jóvenes tenían cualidades que los caldeos eligieron, ¿cierto? Y esas cualidades, esas características de estos jóvenes, en lo que se refiere a educación, era la cultura de Israel, es la educación que recibieron en Israel. Entonces podemos apreciar también que Israel no era un montón de ignorantes, sino tenían cierta cultura. Ahora, a Daniel y a sus amigos le iban a dar una nueva educación para transformarlos, no había otro objeto. Entonces le enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Seguramente la enseñanza, hermano, iba a considerar matemática, astronomía, historia, agricultura, arquitectura, lenguas. Ahora, en esa época eran los filósofos y los pensadores, los caldeos del mundo, así que había mucho origen de pensamiento en ese sector, en todas las disciplinas. Ahora, el objetivo de esta nueva educación que iban a recibir era reprogramarlos, rehacerlos y readecuar sus convicciones espirituales, morales y éticas. Porque se iban a enfrentar a costumbres distintas, basadas en principios distintos, muy distintos. Entonces tenían que hacer la transformación de estos jóvenes. Es cuando un joven va a la universidad. Yo siempre he dicho, en la universidad los jóvenes cristianos corren peligro si no están bien sentadas sus bases de principios. Corren peligro, porque ahí hay mucha influencia del profesor. Mucha influencia del medio también. Entonces los papás tenemos que estar ahí siempre apegados a los hijos, aunque estén en la educación superior, ¿verdad? Teniendo, ¿cierto?, la visión sobre ellos. Y ver cómo su pensamiento va adquiriendo pensamiento en áreas profesionales, pero también en las áreas espirituales. Porque de alguna manera se contamina todo, hermano, si el joven permite ciertas cosas, cierta idea extraña. Ahora, lo que estaban pidiendo los caldeos, los babilonios, a estos jóvenes, es que renuncien a sus raíces de fe, que dejaran todo por el imperio. Le cambiaron el nombre. Y el nombre siempre debe tener algún significado, de una relación, de un querer, ¿cierto?
¿Por qué? Porque Daniel significa Dios es juez. ¿Sabía? Daniel significa Dios es juez. Y el nombre que le pusieron, Belsasar, significa Bel provee o Baal provee, lo que quiere decir sigo a Baal. En el caso de Daniel, Dios es juez, sigo a Dios, al verdadero. Sigo a Baal, un Dios falso. Entonces le cambiaron el nombre a Daniel por Belsasar. Usted entenderá que eso es ya una influencia en el joven, eran jóvenes, recuerde, y están siendo sometidos a una serie de peticiones de parte del rey, o sea, imposición, en realidad no eran peticiones. Pero ¿qué pasa con Daniel? Y aquí vienen las lecciones para nosotros. Daniel supo ubicarse y supo mantener su propia identidad de un joven israelita que cree en Dios. Estaba dispuesto a cooperar con la ayuda de Dios, ¿cierto?, hasta cierto punto en el adoctrinamiento del conocimiento, pero no de la fe. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, un cautivo, que a lo mejor era de los mejorcitos que andaban ahí, conversó con el jefe de los eunucos y le dice, mire, yo no me quiero contaminar. Tal vez le explicó las dietas de los israelitas, no sabemos. ¿Cómo se expresó él ante este eunuco? ¿Cómo lo vio? La cosa es que se le aceptó. Le aceptaron la prueba. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Ahí está la respuesta. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego dice que luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días, ¿cierto?, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que bebían, que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Daniel puso un límite. No voy a comer esa comida. ¿Pero por qué? Si es comida de reyes, es comida de la clase alta, ¿por qué te niegas? Tú vienes también de los príncipes, vienes de la gente educada, ¿por qué vas a compartir con ellos y te vas a mezclar con ellos? No. Límites. Puso y dio, ¿cierto?, el sentido a su propia vida. Nabucodonosor quería que estos jóvenes fueran seducidos con la comida abundante, rica, manjares, ¿cierto? Él pudo aceptar, estudiar lenguas, matemáticas, etc., cambiar su nombre, pero no la comida. Les leo de Levíticos capítulo 7, hermanos, para que entiendan un poco qué entendía Daniel de lo que gustaba o no gustaba a Dios. En Levíticos capítulo 7, versículos 23 al 27, dice lo siguiente, hermano. Dice así, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová,
ofrenda encendida. La persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Bien, entonces Daniel conocía este tema. Y también el versículo en Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice, versículo 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces sabía Daniel que había aquí un riesgo que se corría, ¿cierto? No agradar a Dios significaba irse en contra de Dios y iban a haber consecuencias. En Éxodo también 34:15 dice así. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Lo estaba prohibiendo Dios. No podían comer de comida sacrificada a los ídolos. Y Levíticos capítulo 19 dice lo siguiente. El versículo 19, capítulo 19, versículo 4. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios es enfático, ni una relación con los ídolos, ni una relación con los ídolos. ¿Me entiende? Usted podrá decir, no, pero esto lo tenemos de recuerdo, esto lo tenemos de otro. No, no se arriesgue a tener cosas que ofendan a Dios. Si Daniel hubiese aceptado esa comida, estaría participando de un banquete pagano. Y a Dios no le iba a gustar, porque esa carne, esa comida fue sacrificada a los ídolos. Y después que se ofrecía la ofrenda al ídolo, se comía. Y esa comida le llevaban a Daniel. Entonces, Daniel puso un límite. No. ¿Qué le podía significar? La muerte. Pero la intervención de Dios le dio gracia, ¿cierto? Con los guardias, con los eunucos. Ahora, fue íntegro, fue osado, pidió no contaminarse, planteó su posición. A lo mejor le explicó a Aspenas la dieta judía. ¿Y cuál es el consejo aquí? Hermano, hay un peligro siempre. Si tú tienes temor, vas a caer. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Si tú tienes miedo de hablar de la palabra de Dios, tú estás enlazado con la incredulidad, con los ídolos. Si tú tienes temor de hacer lo que es justo, independiente de lo que piense ese, el de arriba, el de más abajo, si tú no haces lo que Dios te está diciendo que debes hacer, o lo que comprometiste tú a hacer, estás mal con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de las personas, incluso los creyentes, se dejan intimidar por opiniones de gente, porque se ven tan educadas, se ven tan entendidas, pero tú tienes la Biblia. Tú tienes la Biblia. Si te pueden aceptar. Conversamos con David respecto de los canales de Discovery Channel, se llama History Channel. Los History Channel. Como ponen ahí ideas en la cabeza de las personas. Ideas. Hasta la Biblia la meten ahí. Ojalá pudiera haber uno de esos programas, ¿cierto? Leyendo la Biblia, para que no se vaya a enredar, porque al final, ¿cierto? Le dejan y le meten dudas respecto de su fe. Por ejemplo, ¿habrá sido Jesús un extraterrestre? Sí, era extraterrestre porque venía del cielo, no era de la tierra. Entonces, extraterrestre fuera de la tierra, Jesús era. Pero no esos alienígenas que la gente piensa o cree. ¿Me entiende? Entonces, ojo con eso. Daniel no tuvo temor. No tuvo temor. Él dijo lo que él creía. Entonces, muchos cristianos se dejan intimidar por los demás y fallan en la norma bíblica.
no mientas. No, pero ¿sabes qué? Tendríamos que hacerlo así, con una pequeña mentirilla para que... No, punto, no. Daniel y su amigo habían creído en lo que Dios dice. Dice, el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. Les leo, hermano, de los Salmos. El Salmo 40 dice lo siguiente. El Salmo 40, 9 y 10 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Habló. El salmista habló, dijo las verdades de Dios. Es lo que nosotros, cierto, tenemos que hacer. Sepamos mucho, sepamos poco, nosotros tenemos que hacerlo. Bien, y también en Isaías, el capítulo 50, versículo 7, dice lo siguiente. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado, como pedernal, como un duro, un rostro duro. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal duro, y sé que no seré avergonzado. Eso está en Isaías 57. Bueno, así puede ir comparando usted la Biblia en Mateo 3, 7 al 8, en Filipenses 1, 27, 28 y 2 Timoteo 1, 7 al 8. El hombre íntegro, la mujer íntegra, ¿cierto? Una familia íntegra establece un estándar fuera de lo común. Su familia vive en este nivel, y ese nivel no lo renuncian, porque pueden venir otras familias de visita, pero viven acá abajo sus niveles. Esta familia no renuncia, el cristiano no renuncia, aunque tenga compañeros paganos del trabajo, en el colegio, no renuncia a su estándar. Eso es lo que hizo Daniel, ¿bien? Ahora, recuerde, no quiso la comida ni beber vino, pero un traguito para saludar y no. Entonces debemos buscar nosotros en nuestro corazón si andamos siendo íntegros o no, ¿entiendes? Ahora, ese es de Daniel, pero quisiera hablar de un hombre del año 1900 y fracción, que fue Hudson Taylor. Él fue un misionero a China, que hizo un muy buen trabajo en China. Se dijo a sí mismo, este misionero, no dependeré para nada de nadie, solo confiaré en Dios. Y este hombre fue exitoso en China, hermano. En China. No fue en un país igual, no, en China. Con una cultura diametralmente opuesta a la norteamericana. Así que, saque cuenta. Entonces, Dios valora la disciplina. Dios valora eso, la disciplina. La firmeza en cuanto a nuestras convicciones. Pero la firmeza de nuestras convicciones, hermano, tienen que ver con mi integridad. Mi integridad no la vendo. No me importa que usted me ofrezca esto o lo otro. No vendo mi integridad. El Salmo 84, 11 y 12 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, si nosotros empezamos a creer, empezamos a hablar de lo que Dios hace, tenemos que considerar ejemplos recientes y ejemplos antiguos. ¿Qué ejemplo de este hombre, de Taylor, de decir no voy a confiar en nadie, en ni una persona, solo en Dios? Y le fue bien, hermano. El Salmo 84, 11 y 12, precioso, hermano. Pero volvamos a Daniel y a sus amigos. En Daniel, el capítulo 3, si ustedes van ahí, en Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 30,
podemos aprender varias cosas. Aquí Daniel no participa, aquí están los amigos de Daniel involucrados en el tema. No olvide, puede chequearlo en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 30. Pero aquí van ocurriendo varias cosas interesantes. En el versículo 6, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 6 dice así: cualquiera que no se apostre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, la integridad va a ser desafiada. Siempre el demonio va a buscar desafiarte la integridad para hacerte caer. Y una vez que has caído, te sigue destruyendo. Ahora, va a traer persecución. Fíjense que el versículo 16 al 18 dice lo siguiente: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, hermano, los están persiguiendo a ellos, ¿verdad? Para que caigan en esa trampa. Ahora, la integridad va a ser desafiada, va a haber persecución. La integridad sí trae justicia, porque el estándar de lealtad y amor por el Señor era tan alto que no se dieron. La fe íntegra es firme, no es una fe duditativa, porque también hay presiones de grupo, hay presiones de la gente, hay presiones sociales que te pueden conducir a ciertas actividades. Ahora, el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué necesitas para mantener tu integridad? La Biblia en tu corazón, la Biblia en tu memoria. Eso es lo que necesitas. En mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tus palabras, para no pecar contra ti. Ahora, no importa lo que pasa con el cuerpo, el alma es lo importante. Job decía en el versículo, capítulo 13 de Job, el capítulo 13 de Job, el versículo 15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es convicción, eso es integridad. Entonces, aunque él me mate, yo voy a defender el punto de vista. ¿Me entiende? Isaías 43 dice lo siguiente. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué seguridad nos da el creer con sinceridad en Dios! Y esa sinceridad de creencia en Dios nos va a dar la integridad, nos va a dar firmeza en nuestro carácter, hermano. Vamos a apreciar la Biblia, vamos a apreciar las promesas de Dios. Entonces, si tú te acercaras más a la Biblia y creyeras más en Dios y tu fe aumente, más íntegro, con más facilidad vas a defender tus convicciones y no vas a cambiar, aunque te digan esto o lo otro. La integridad trae recompensas, sí, las puede ver en el Salmo 18. ¿Entregaron sus cuerpos? Sí, entregaron sus cuerpos. ¿Y qué le resultó de eso? Un testimonio a Dios. Un testimonio a Dios. Nada más. Estos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, son verdaderos ejemplos de integridad, hermano. Eran jóvenes. No eran hombres que estaban experimentados en la vida. Eran jóvenes. Fíjese que ellos tuvieron esa claridad. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué fracasamos? Porque no nos damos el tiempo de conocer la voluntad de Dios, de saber exactamente qué Dios piensa, qué es lo que piensa Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos cansados para leer la Biblia, siempre llegamos a última hora a leer la Biblia, siempre alcanzamos a hacer un poquito acá, un poquito allá, y nos quedamos conformes con eso. Hermano, en estos tiempos necesitamos saber más de la Biblia, saber mucho más.
Estos hombres fueron verdaderos ejemplos de integridad. Entonces, si usted piensa, la integridad no es algo misterioso, un halo, no, es mi decisión a tener mis convicciones y a respetar, pase lo que pase, esas convicciones. ¿El demonio va a tratar de hacerte caer? Sí. Sí. Pero el discípulo de Dios, un discípulo consistente, un discípulo leal, es radical, obediente, sacrificado. Sacrificado. No es el que busca, ¿cierto?, el buen momento, no, siempre está disponible para Dios. Veamos otra de las experiencias de Daniel. Fíjese que Daniel no estuvo involucrado en el horno de fuego. Solo Dios sabe por qué, no sabemos. Años después, con más edad, Daniel fue probado por comprometer, perdón, estoy medio trabado. Años después fue probado al no comprometer su adoración a Dios. Él no dejó de adorar a Dios. Provocó la ira y los celos de otros. No podían tolerar las elevadas normas de integridad que tenía este hombre. Y en Daniel también, si lo vemos, en Daniel el capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, ojalá buscaran en nuestra vida y no encontraran nada, nada, ni una falta en nosotros, así como, cierto, lo vivió Daniel. Entonces, Daniel siempre impresionó a los babilonios por su extraordinario carácter. Fue consejero de varios reyes. En el capítulo 6 también, versículo 1 al 3 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para el rey, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense, habían 40 lugares, puso a 40 sátrapas y puso a gobernadores. Daniel tenía a 40 sátrapas a su cargo. Ese es Daniel, esa es la confianza que tenía el rey sobre Daniel. Ya había pensado en realidad en ponerlo sobre todos los sátrapas. El versículo 7 dice, claro, eso es otra cosa. Bien, entonces, si nosotros vamos considerando la integridad de Daniel, vamos viendo cómo este hombre vivió su integridad. Su integridad. Y esta es la historia que uno se enorgullece, es un tremendo ejemplo, pero también nos avergüenza. Les voy a leer del capítulo 6, el versículo 6 en adelante. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel no estaba ahí, estaban mintiendo. Daniel era uno de los 4 gobernadores y él no estaba ahí. No estaba ahí. Entonces parte también de una mentira, pero esta era una persecución para Daniel. Era una persecución. Fíjese que en el versículo 10, cuando se prohibió esto, en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Entonces, Daniel podía haber hecho algo, algunas cosas, porque abiertas las ventanas, él podía haber suspendido por 30 días las oraciones, él podía haber cerrado las ventanas, él podía haber dicho, bueno, hay que ir con los tiempos. Él no lo hizo. Y en el libro Los Hechos, el capítulo 4, el versículo 19, dice algo que hicieron Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan estaban ante el concilio. Dice, te voy a leer del 18, del 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Bueno, ellos siguieron predicando. En el capítulo 5, el versículo 29 dice, el 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el testimonio en el Nuevo Testamento. El testimonio antiguo está en el profeta Daniel. Si nosotros pudiéramos hacer parte de lo que ellos hicieron, ¿cuánta gloria daríamos a Dios? Que en ninguna parte nadie nos compre los principios que tenemos, que no nos compren las convicciones, que no nos compren nada, que nuestra integridad sea integridad, no aparente, sino una verdadera integridad. Recuerde, Daniel podía haber cerrado las ventanas, podía haber suspendido las oraciones por 30 días, ¿cierto? O podía haber dicho ya, bueno, ya no oro más también. Esto es una advertencia de Dios, porque hay muchos que hablan que Dios les habla. No sé cómo les habla. Entonces, muchos quieren orar 3 veces al día. Me voy a proponer orar 3 veces al día, pero no tienen el espíritu de Daniel para orar. Ok, volvamos al capítulo 6. El versículo 12 dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El 13, la acusación. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, como lo estaban vigilando, lo acusan. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puerta del sol trabajó para librarle, no pudo encontrar ningún argumento, nada que pudiera librar a Daniel. El rey buscando cómo librarlo de su propia tontera, no se había dado cuenta. El versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, mire lo que dice, Él te libre. Mire cómo deriva el rey pagano hacia un Dios. Que ese Dios te libre, tu Dios te libre. Y Daniel se fue al pozo de los leones, hermano. Al foso. El versículo 21 dice así. Entonces Daniel respondió al rey, Rey, vive para siempre. Mire cómo relata él. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Fíjense, nada malo. Rey, Dios me encontró inocente. Y ante ti, oh rey, soy inocente, no he hecho nada malo. Nada malo. Imagínense, hermano. Así debemos llegar ante Dios y decirle, Señor, esta acusación es falsa. Señor, me han acusado falsamente. No, Señor, yo no lo he hecho. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Integridad. ¿Cuándo fue a hablar Daniel? Cuando salió de todo el problema. Recién habló ahí. No se defendió, no empezó a patalear, lo tomaron detenido, lo metieron al foso y el silencio. Qué hermoso, hermano, sería, Dios me halló inocente. A pesar de las acusaciones de ese y de ese, soy inocente a los ojos de Dios. Y puedes decir entonces en tu integridad, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo crees que se vive la integridad? ¿Con tu boca o con tus hechos, con tus pensamientos? Es fácil decir, soy inocente. Otra cosa es vivir la inocencia, ser íntegro. Y fíjese las consecuencias. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Consecuencias de la maldad. ¿Qué es eso? Sufrimiento. Hermano, seamos íntegros. Estimada visita, busca a este Dios de la integridad. Él jamás te va a mentir. Él te dice y te advierte, ahora, porque Él puede decir por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, yo no miento. Y Él te dice la verdad, tú eres pecador. Con ese pecado en ti no te recibo. El único que puede ayudarte a sacar ese pecado de ti, para que vengas a mí, es Jesús, el sacrificio que mi Hijo hizo en la cruz. Si tú creyeras en Él, si tú aceptaras su señorío, tú serías perdonado y podrías llamarme Padre. Eso es lo que dice Dios. Y ese Dios no miente, es íntegro. ¿Y qué quiere de nosotros? Integridad. Por favor, créele a Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.